grabación está a punto de empezar. Listo. Bueno, empezando, le damos la bienvenida a Alejandro de la Vega. Alejandro es especialista en arte terapia y también es especialista en trabajos con todo lo que tiene que ver con personas. También tuvo una experiencia con grupos, quiero decir, también tuvo una experiencia con el trabajo de personas privadas de libertad. Y por otro lado, se formó como arteterapeuta en la Universidad Complutense de Madrid. También ha hecho estudios de trabajo social. Si lo digo mal, Alejandro, tú me corriges todo, ¿verdad? Sí, En adelante. Valencia. Y también hizo estudios en Málaga, porque él es oriundo de Málaga. Así que, bueno, eso en la parte académica. Como persona, ¿qué no puedo yo decir de Alejandro? Que es un placer y de verdad desde esta tierra centroamericana te agradecemos el espacio, el tiempo que has tenido para dedicarnos, porque este es el grupo de Introducción a Arteterapia, un curso que por primera vez se da en Panamá Ujú. desde la Universidad del Arte Ganixa, así que para nosotros realmente es un honor, un placer conocer tu experiencia y bueno, queremos empezar un poco, que nos cuentes desde tu propia voz quién es Alejandro eh, para el mundo. Wow, esa pregunta ya tiene unas connotaciones psicoanalíticas, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo hay detrás para saber quién es Alejandro? Sí, yo diría que Alejandro es una persona que lucha por la justicia social y para que cada individuo alcance su propia bienestar psicosocial. Así que para ello se utiliza las herramientas artísticas y alguna metodología pedagógica para hacerlo posible, principalmente desde la arteterapia. Ok, muy bien. Y en esa misma línea, Alejandro, ¿cuáles fueron tus inicios o qué te inquietó por conocer un poco de este campo del arte terapia? Sí, porque la historia se remonta cuando empecé como educador social en prisiones, que hacía una labor desde la integración sociolaboral y el trabajo se quedaba bastante frío, diría allí. A veces traía unas necesidades la población reclusa que no casaban con los objetivos del proyecto y pensaba que no podía llegar a otro tipo de necesidades emocionales que realmente serían la prioridad para ello, de cara a luego encontrar un trabajo o tener una vida más estable. Entonces, accidentalmente coincidí con una compañera del sitio donde trabajaba en aquella prisión que llevaba a cabo talleres de arteterapia. Fue cuando vi que ahí había una potencialidad donde sí que se podía profundizar y allanar el camino para llevar a cabo esos procesos que estaba echando en falta. Fue entonces cuando dejé el trabajo para poner el foco en esa dirección y me trasladé a Madrid para estudiar arteterapia. Sí, vemos en tu currículum, en la parte bio, que nos dice que en plena crisis decides y tomas esa decisión con mucho rigor y te vas hacia Madrid, ¿no? Sueltas toda tu estabilidad económica, laboral y de alguna forma emocional también y te trasladas allá. ¿Qué nuevos rumbos te trajo este máster? Sí, la verdad es que todo el mundo en mi entorno lo veía como una locura, porque en plena crisis económica, donde la gente estaba perdiendo los trabajos y el mío sí que aportaba cierta estabilidad, lo dejaba por una incertidumbre muy grande. Y además para, de nuevo, estudiar que por esa concepción mercantil, si ya tienes un trabajo y estás en la universidad, ¿para qué vas a regresar? Entonces fue una lucha interna y con el entorno, en todos los sentidos. Además, trasladarse a Madrid, la capital, con los precios, con el alquiler y con todo, nadie podía entenderlo. Y a mí mismo me costó entenderlo. Por suerte, el máster de terapia, además del conocimiento y las experiencias que brinda, también invitan, no obligan, sino que invitan a que cada alumno desarrolle un proceso terapéutico. Así que paralelamente al máster viví mi primera experiencia
con un arteterapeuta y entonces el aprendizaje fue por todos los poros. Entonces fue una comprensión de quién es Alejandro, la pregunta que teníamos al inicio, y de restablecer los objetivos y desde luego de una mayor convicción de que lo que estaba haciendo era donde debía estar. Oye, qué interesante, ¿eh? Eso me trae muchísimos recuerdos, demasiados, diría yo. Sí, Bueno, sí. Alejandro, cuéntame de tu ya en ejercicio, em, ¿qué has hecho en arteterapia? Porque te dedicaste en un momento a hacer una revista, la cual nos gustaría también que nos hablaras un poquito de ella, y luego de tus inicios en el propio ejercicio de la disciplina. Muy bien, porque con esta pregunta ya estás aterrizando en esos dos vertientes en las que he puesto el foco en arteterapia. Porque no es sencillamente trabajar como arteterapeuta, sino también es luchar por la profesión, por su reconocimiento. Y es que en Europa, en cada país e incluso dentro de los países, el desarrollo de la profesión no, no alcanza el mismo punto. Así que para trabajar como arteterapeuta también se ha hecho necesaria una inversión en profesionalizar el campo, ¿no? De arteterapia. Así que, en primer lugar, con una compañera, empecé, con Mónica Muñoz, empecé el proyecto de Sublimarte, una revista que se publicaba semestralmente y era gratuita en lengua hispana con el objetivo de que llegase el mayor número de personas posibles, pero no solamente dentro de la familia de arteterapeutas, que es donde al final se quedan los artículos científicos, sino que queríamos llegar a ese sector de la población que no conocía nuestro trabajo y que realmente era a quien teníamos que llegar en algún momento, porque se entiende que en algún punto serán sujetos receptores de la arteterapia. Así que la parte gráfica de la revista era la columna vertebral, presentar el trabajo a partir de imágenes y que fuese atractivo visualmente. Así que ese fue la vuelta de tuerca para esa revista que iniciamos en comparación con otras. Y claro, el hecho de que sea gratuita y que estuviese en internet, pues se divulgaba sola. Nosotros coleccionábamos los contenidos, ¿no? Los maquetábamos, pero ya desde cada sección profesional, desde cada contacto, eso era una bola de nieve, llegaba mucha gente. Y aún hoy día no somos conscientes del impacto que supuso. Además, no queríamos quedarnos solamente en España, pero sí que debido a los contactos que teníamos, el- la mayoría de personas que participaban eran de allí. Pero llegó gente de toda Latinoamérica y, y entonces luego hubo un efecto eco de replicar el mismo patrón en otros países. En Argentina comenzó una revista similar, luego en México e incluso en España surgieron revistas con las mismas secciones y con los mismos contenidos. Así que después de 5 años consideramos que habíamos iniciado una nueva plataforma, un nuevo sistema de entendimiento de cómo divulgar una profesión que hasta entonces no era tan conocida y que aún queda mucho por hacer, pero a lo mejor nuestro trabajo ya eh, sería aunar fuerzas, no tanto en diversificar tantas revistas y plataformas digitales que surgieron después siguiendo a Sublimar. No quiero aquí colgarme la medallita, ¿no? de la iniciativa, pero ciertamente fue un poco como sucedieron los acontecimientos. Y desde entonces, desde que dejé Sublimarte, bueno, desde que la paramos, hace un par de años, eh, yo ahora, de cara al reconocimiento y a la profesionalización de la arteterapia, donde estoy es en FEAPA, que es la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia, desde AFIA, que es la Asociación Foro Iberoamericano de Arteterapia, que está muy ligada al máster de aquí de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, desde ahí continúo con este esfuerzo de comunicar nuestra profesión y llegar al público y hacerla entendible a los demás. Así que es un trabajo muy bonito este, porque conoces gente en tu misma situación, en, en toda la comunidad, en España y en Europa, porque se trabaja en red con otros países también de Europa, y, y ya no estamos tan solos como en Sublimarte, sino que hay una unidad de objetivos y de criterios que nos hace estar a una.
Así que continúo haciendo lo mismo, solo que en otra estructura diferente, en cuanto al reconocimiento de la profesión. Ese sería el primer foco de trabajo que es necesario para que arteterapia se cristalice y pueda ser considerada una profesión como las demás, que en algunos países se ha conseguido, pero en España, por ejemplo, no. Y luego Muy estaría bien, ajá, sí, te escucho, sí. estaría la segunda vía, que sería el ámbito del campo, la praxis de arteterapia, que es, en relación a tu pregunta, que ¿por qué senderos he tirado? Bien, en primer lugar, durante el máster hubo una, una época de experimentación en la que puse en práctica arteterapia en un hospital con personas que tenían trastorno de la conducta alimentaria. Digo personas, pero en su totalidad eran mujeres. Así que en esa experiencia fue bastante relevante la incidencia del género, de cómo yo, hombre, con los significados implícitos que supone, llega un grupo de mujeres a revitalizar o abordar y elaborar procesos emocionales muy íntimos. Así que eso fue una experiencia de exploración para todos, tanto para ellas, para el proceso que seguían allí cuando están hospitalizadas y tanto bien para mí, para también conocer y reubicarme en ese rol de terapeuta y saber las implicaciones que tenía algunos aspectos de mi praxis que no podía controlar sencillamente pues por tener barba o, o sí, por llamarme Alejandro y que por mucho que hayamos estudiado algo en el máster y hayamos aprendido y queramos implementarlo, tiene un gran componente, una carga enorme, la intersubjetividad y todo aquello que cada paciente proyecta desde su propia perspectiva, de la mochila que carga en sí misma. Entonces, por ahí fue por donde arranqué. Luego ya hubo experiencias de nostálgicas, de quería regresar a prisiones y ahí hubo un par de experiencias también con proyectos de sueños a través de arte terapia. Luego también en una escuela en Grecia. Mi papel era, a través de arteterapia, relajar los ánimos, estabilizar de cara a los exámenes. Y ahora el trabajo en el que estoy desde hace 2 años, donde ejerzo como arteterapeuta, es con la comunidad de la población refugiada, que en Alemania es un colectivo muy grande desde la crisis de 2015. Hay una cantidad enorme de refugiados que viven en refugios y traen consigo una serie de procesos de trauma que por el choque cultural y lingüístico, al final se considera que la arteterapia es un campo prácticamente idóneo para abordar esos procesos. Hay terapeutas que utilizan el árabe como lengua materna, pero no basta el árabe. Personas que vienen de Irán, de Afganistán, o niños que empiezan a aprender el alemán, se sienten seguros con ese conflicto de hablo con la familia un idioma y en la escuela otro. Al final, el arte es ese punto medio que facilita una serie de procesos que no tendrían cabida en otros espacios. Así que desde arte terapia he podido experimentar mm, distintos focos, distintas perspectivas que tienen en común esa profesión de terapeuta, pero la experiencia es un kaleidoscopio en sí misma, tan diferente entre sí. Si me extiendo en algo, No, 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 ibas a avisar. estamos súper bien, estamos súper bien. Bueno, en días pasados tuve la oportunidad de ver un poco una película referente a esta misma situación em, de los inmigrantes, perdón, que van directo en primera instancia a Europa, ¿no? Y generalmente entran por España. Pero bueno, independientemente por dónde entren, el foco de atención en cuanto a sus traumas es múltiple. ¿Cómo o cuál sería la experiencia con la que te quedas, que te ha marcado, que te ha llenado el alma
en este tiempo con estos refugiados haciendo arte terapia? Sí, la expresión del trauma, además es que, aunque tiene orígenes muy diversos, como parece señalar esa película, con, ya sea cruzando el mar, o con lo que dejas atrás, o con lo que hayas vivido, o incluso con lo que te encuentras al aterrizar en una tierra que aparentemente también es hostil, luego también esa manifestación del trauma es muy distinta. Se puede presentar en forma de pesadillas, en no conciliar bien el sueño, una irritabilidad constante que te impide reaccionar de una forma sana con los demás o sencillamente sentir miedo en todo momento. Tristeza, una serie de emociones que acaban dañando a la persona en múltiples facetas, ya sea la autoestima, el concepto que tengan de sí misma. Así que cada persona cuando llega a una sesión de terapia presenta un cuadro distinto. Y digo un cuadro con la doble intención porque naturalmente la presentación se hace desde la creación de una obra de arte y hasta ahora no he visto dos presentaciones iguales. Así que es, en fin, volviendo a lo que comentabas del alma, mm, hay un componente de subjetividad tan grande que me costaría elegir alguno. Sí que es cierto que hay algunos que son muy gráficos en cuanto a lo que uno puede esperar de una situación traumática y sí que se me vienen algunos casos en concreto. Por ejemplo, un niño que no habla nada en la sesión, era un poco, las sesiones son grupos pequeños. En este caso ese niño está en un grupo de 4 personas, de 4 niños, y pintaba situaciones muy violentas y siempre había de por medio sangre o agresiones por parte de la autoridad. Un niño de 6 años hablando de abuso de autoridad por parte de la policía, que claro, en un momento él hablaba de policía, pero luego lo que él pintaba se veía en una serie de armas y de historias que es que ni en las películas estamos con tanto detalle y cómo un niño de 6 años puede tener esa capacidad de retención y de integrarlo en la creación artística, pues me sacaba de mi neutralidad y me costaba abordarlo con la estabilidad que a lo mejor ese niño estaba demandando. Entonces, sí que había situaciones que me he sentido en cierto modo impotente. Wow, lo dices y estremece, ¿no? Lo dices y llega porque esto, sabemos que estas cosas se dan más a menudo de lo que uno realmente espera que se den y te sacan, ¿no? Te sacan de tu confort, te sacan de tu zona tranquila y uno tiene que comenzar entonces a maniobrar desde muchas herramientas a ver cómo se saca la sesión. Bueno, Alejandro, ¿algún consejo que le quieras dar a este grupo que está iniciando en conocer esta disciplina? Sí, em, mm, parece que me inunda la indecisión porque igual que no puedo elegir un caso, me cuesta elegir un consejo, pero sí que animaría a poner el foco en disfrutar de la incertidumbre, no eludirla ni intentar aclarar preguntas, sino fluir en todas las cuestiones que vayan surgiendo y permitirse no tener la certeza de en muchas determinadas cuestiones, porque la terapia, más que responder preguntas, lo que ofrece son preguntas. Y las personas con las que con las que se trabaja en la terapia busca movilizarse a partir de cuestiones que puedan presentarse a través de la creación artística y de nuestro acompañamiento. Así que la incertidumbre formará parte de nuestro día a día y es algo que nos va a tocar vivir con ellos siempre. Qué belleza, qué belleza. Bueno, Alejandro, a nosotros nos queda agradecerte. En el momento que se emita esta entrevista, entonces surgirán las preguntas y esas preguntas se te harán llegar. Y bueno, haremos esa retroalimentación y estamos realmente agradecidos. Ha sido maravilloso este tiempo que nos has brindado y qué bonito escuchar desde este corazón
todo el eco que nos brinda acerca de arteterapia, acerca de hacer nuevos caminos, reforzar la profesión y llevar adelante con muchísima dignidad y ahínco este trabajo. Te agradezco un millón, Alejandro. Ha sido fantástico. Muchísimas, muchísimas Muchas gracias. En gracias. nombre de todo el equipo, de todo el curso, te doy la enhorabuena por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias desde Panamá. Muchas gracias, agradecido yo. Gracias por el tiempo y por el cariño. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a cortar aquí para que quede la grabación allí, ¿vale?